tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 minutos con José Luis Yepes. Como en cada espacio, vamos a estar haciendo una entrevista de personalidad a en este caso, una referente en un área importantísima del quehacer humano que toca la parte de salud, pero también la parte educativa, la educación superior. Vamos a estar conversando en estos minutos con Lourdes Mariela Montilva Najul, mejor conocida como la doctora Mariela Montilva, o como le dice todo el mundo en la UCLA, la doctora Montilva. Bienvenida a nuestro espacio y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias, José Luis, por haber llegado hasta aquí a una entrevista y bueno, y un saludo cordial a toda la audiencia. Doctora Montilva, háblenos de cuándo nace, dónde y ese contexto que la vio nacer. Bueno, nací en San Cristóbal, de mis padres, Antonio Ramón Montilva, quien era médico del área de salud pública, por cierto, fue director de salud en el estado Táchira. Y mi madre, María Lourdes Najul de Montilva, conocida como Lulú, una gran mujer, ¿verdad? Que los dos nos enseñaron muchísimo. Y ella es originaria de Guárico, estado Lara. Entonces, bueno, todos somos andinos, la familia. Bueno, una familia de 7 hermanos y tenemos un hermano, además, aparte, bueno, de antes. Y nos criamos allá en San Cristóbal, en el colegio, estudiamos en el colegio Juan de Maldonado, en mi caso. Y nuestras visitas generalmente eran hacia bailadores, siempre, porque bailadores estaban los abuelos. Es la ciudad o el pueblo donde nació mi papá. Y eso era para nosotros una visita quincenal, hermosísima, visitar, ver cómo funcionaba el pueblo, cómo los andinos, bueno, vivían en esa localidad. En Las Tapias también era donde nació mi papá, que es una aldeíta, digamos, cerca de Bailadores. Bueno, entonces estudiamos en el colegio María Auxiliadora, en el colegio Juan de Maldonado. Allí estuve hasta el 3er grado, porque mi papá murió y bueno, como la familia de mamá estaba aquí, pues nos vinimos hasta acá. Aquí entonces comencé en el colegio María Auxiliadora, 4º grado. Pero por supuesto, el desprendimiento de San Cristóbal fue fuerte por todas las circunstancias. Teníamos muchos amiguitos, por supuesto los del colegio, los vecinos, familia no tanta, estábamos nosotros solos allí, pero sí, pero apenas tenía 8 años realmente. Entonces llegamos aquí al colegio María Auxiliadora, todas mis hermanas, las hermanas, somos 6 hermanas y un varón. Y entonces, bueno, aquí teníamos bastante familia, eso nos ayudó muchísimo, un apoyo impresionante. Y en el colegio también. ¿Había venido antes al estado Lara de visita? Sí, yo diría que más pequeña, de 4 o 5 años, a Barquisimeto, a visitar a la familia, o a Caracas, que teníamos otra familia. Y bueno, los conocíamos, pero no era tanto. A veces ellos nos visitaban, eso sí, nos visitaban los tíos, sobre todo. ¿Usted era una niña extrovertida o tímida? No, yo diría que ni uno ni lo otro, normal, Un balance. normal, un balance, sí. De mi papá, por ejemplo, escuchábamos, de mi papá nos invitaba a sus viajes hacia los pueblos del Táchira, donde él tenía que trabajar, ¿verdad? Llevar las vacunas, todo eso, o sea, todo lo que sucedía en San Cristóbal. Bueno, fue una infancia muy bonita, hasta ese momento, que era todo armónico. Mi papá pues le gustaba mucho la ópera, me puso a estudiar piano, lo cual conservé todo durante muchos años, aquí en Barquisimeto también, con el profesor Paul Freon. ¿Alguno de sus hermanos también dedicó algo a la música? No, realmente sí, tengo una hermana también estudió piano, pero ya un poco después, estudió piano ya aquí en Barquisimeto. Pero no había esa adquisición de tener que, un instrumento, de tener que tocar un instrumento. No, fue cuando vinimos aquí a Barquisimeto, que es la ciudad musical, claro, ¿verdad? Entonces aquí sí uno se desenvuelve más en el ambiente musical. Porque Mariela Montilva sí dio ese paso al frente para aprender un instrumento, en este caso el piano. ¿Qué la motivó? ¿Qué hubo allí? ¿Qué referencia o qué influencia? No, mi padre. Me buscó una profesora y nada, y la profesora iba allá y era en el colegio también, en el piano. Y aquí, por supuesto, cuando llegamos aquí, mi mamá quiso que yo continuara con el piano. Y el profesor que estaba en ese momento era el profesor más conocido, era Paul Freon, que era un profesor alemán
y una bellísima persona. Todos los años o 2 veces al año se hacía un concierto donde participábamos todos, desde el más pequeño, desde el que más nuevecito en el piano, hasta el mayor, que, por ejemplo, el mayor podía ser grandes pianistas aquí empezaron aquí en Barquisimeto. Por ejemplo, Antonio Bujanda, a veces tocaba, era el que tocaba al final. Entonces uno veía como uno iba ascendiendo, pero era solo música clásica. Él no nos permitía tocar música popular, ni por oído, ni nada. Era todo con partitura, muy formal y bueno, muy linda esa experiencia. Y después de eso, bueno, yo me quedé tocando piano, pero cuando ya comencé los estudios de medicina, ya no podía. Era un estudio muy fuerte, o sea, muchas horas de dedicación, mucha exigencia, muchas horas en la universidad y después horas de estudio. Y bueno, lamentablemente tuve que decirle al profesor que no podía seguir. Quizás otros lo hicieron, pero esa fue la situación. Cuando se vino del colegio allá en San Cristóbal, que es el colegio Juan de Maldonado, ¿verdad? Y pasa al María Auxiliadora, ¿cómo fue ese choque o ese impacto para usted de niña? Aunque, en honor a la verdad, el María Auxiliadora es uno de esos colegios que en toda la extensión de la palabra, o sea, con todas las instalaciones y la infraestructura propia de un buen colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no sentí choque, de verdad. Las hermanas, las monjas, me acogieron muy bien, de una manera muy linda. O sea, yo me acuerdo cuando llegué, era una monja. Y ella, quizás en el colegio Juan de Maldonado, iban como un poquito más avanzados. Y esa monja, mi recuerdo muy importante, ella me pedía que yo le enseñara, por ejemplo, matemáticas a niñas que iban un poquito más lento, pues. O sea, como una especie de preparadora. Sí, como ¿le puedes enseñar los quebrados? Claro que sí. Entonces yo me senté, esa niña todavía se acuerda que ella es una mujer de mi edad, todavía recuerda que yo le enseñaba matemáticas, yo la ayudaba con las matemáticas. Mi papá ayudó mucho a las monjas de María Auxiliadora, tanto en Mérida como en San Cristóbal, y entonces, claro, ellas sabían eso y bueno, fue una relación que yo no sentí ningún choque, realmente, sino mucha acogida. Bueno, a ella le tocó hacer nuevas amistades, ¿no? Claro, sí, un grupo que todavía conservamos la amistad, todavía nos relacionamos a través del chat, de vez en cuando nos reunimos, hay personas bien interesantes allí y fuimos un grupo que fuimos creciendo. Algunos de ellos que querían estudiar humanidades cuando llegamos a bachillerato tuvieron que irse al colegio de La Salle. Sin embargo, seguimos teniendo una buena amistad. Cuando estaba estudiando en el María Auxiliadora ya acá en Barquisimeto, ¿en qué parte quedaba la residencia familiar? Bueno, vivimos en la casa de mi abuela, en la avenida 20, cerquita del Banco de Venezuela, la avenida 20 entre 31 y 32. Y al lado vivían unos primos. Entonces eran llegábamos del colegio a jugar con las primitas, y que eran las Saldivias. ¿Y usted recuerda cuáles eran esos juegos que más frecuentaban? Sí, claro, los juegos típicos de las niñas, juegos con muñecas, juegos de la maestra, juegos con el bautizo del muñeco. No, a cocinar no. No. ¿Y de doctora tampoco? No, casi no, casi no. Y lo mismo era en San Cristóbal, juegos de niñas, pues de maestra. Yo me acuerdo que a mí me tocaba mucho ser maestra, tengo fotos de eso, ser maestra de niña, y con mi hermano nos tocaba que él también jugara con nosotros en los roles masculinos. Pero sí, eso era todas las tardes y bueno, mucha familiaridad. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la doctora Mariela Montilva en 60 minutos con José Luis Yepes. En breve continuaremos con mucho más. Hola, en este momento estamos aquí reunidos recordando a Mariela, mi querida madre y abuela de mis hijos, Marco Antonio y Victoria, Mariela Montilva de Mendoza, una excelente profesional, médico, madre, ama de casa, esposa, educadora, profesora universitaria. La verdad que estamos muy orgullosos de ti. Quiero que sepas que desde aquí, desde el Cono Sur, te recordamos siempre y te amamos por la persona que eres y por todo lo que nos has dado. Muchos besos, madre, te amo. ¡Chao! Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Hoy estamos acá en la casa de la doctora Mariela Montilva, que es nuestra invitada especial del día de hoy.
En esta parte del programa, doctora, vamos a hablar entonces de cómo concluye esa primaria, qué estaba pasando en ese momento por la mente de Mariela Montilva y luego comienza el bachillerato, que por cierto tenía la ventaja de que podía hacerlo en el mismo colegio, ¿no? Sí, fue un tránsito muy suave realmente. No, tampoco sentí que hubiera una diferencia grande entre primaria y bachillerato, no, para nada. Claro, ya en bachillerato vienen otros profesores también. Ya no son las monjas, ya no es la maestra, ya son, en ese colegio teníamos profesoras que eran monjas y profesores que también externos, pues, Por profesores. cátedra. Sí, sí. Por ejemplo, biología nos podía enseñar una monja en primero y segundo año, pero después tuvimos al profesor Gutiérrez, que era un profesor muy conocido aquí en los liceos y eso. Y bueno, de asignaturas, yo creo que paradójicamente la que menos me gustaba a mí, porque me parecía muy aburrida, y ahora me dedico a eso. Es una de mis ocupaciones. Me parecía muy aburrida moral y cívica. Ah, ok, ok. Claro, pero eran los métodos, las estrategias de enseñanza, ¿verdad? Sí, De sí. aquella época. Faltaba quizás esa didáctica, esa pedagogía, Sí, no sí, sé. sí, sí. Entonces era como muy... Pero de resto me gustaban todas, me gustaba mucho la biología, o sea, me iba bien en todas las asignaturas y no tuve problema. Y en el colegio me pude desarrollar en otros campos, ¿verdad? Eso era permitido. Entonces allí podíamos hacer teatro, en todas las actividades del colegio, que si el día de esto, el día del otro, el día de la madre, en todas me tocaba a mí tocar piano. Eso era, Fijo. ya yo sabía fijo, fijo tenía que tocar piano y a las monjas les gustaba mucho eso, ¿no? Y eran el auditorio con padre, representante y todos los niños. Y también, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer grupos de música. Entonces ahí el grupo de Aguinaldo para Navidad o el grupo de música criolla y tuvimos un grupo incluso de música que le llamábamos de música moderna. Say what say. Ahí ¿Y usted cantaba o tocaba? bueno, todas cantábamos y yo Ajá. tocaba batería. Aprendí a Oh, tocar batería con dos ilustres que eran Inamoto y ujú. Rocco Mangieri. Ellos me enseñaron y me prestaron su batería mientras yo Bueno, aprendía y eso. Pero bueno, entonces cuando venía un personaje al colegio, un personaje de Italia, ¿no? Del mismo colegio, salesiano, nos hacían tocar allí. O empezamos a tocar que si en una guardería infantil, ese tipo. Pero eso duró poco tiempo, porque eso comenzamos ya casi en cuarto año, quinto año. Pero fue muy lindo el tránsito por el colegio. me nombró al profesor Gutiérrez, pero no sé si algún otro profesor o profesora o monja que le venga a la memoria porque de alguna manera significó algo importante en lo que fue su etapa de bachillerato. Sí, claro. En biología también la monja, la profesora Carolina, bueno, su apellido no lo recuerdo ahorita, la Sorada, que era la que nos metía en todos estos líos culturales, en todas estas situaciones, que pues, eso era maravilloso, ¿verdad? Por poder participar en todo. Y por eso creo que uno no solo se debe dedicar a una profesión, a una carrera, sino tener también la integralidad. Por supuesto, las directoras del colegio que, bueno, apoyaban o nos prohibían. Nosotros tuvimos un periódico, y un periódico llamado Antorcha. Y éramos cuatro las directivas pues, de ese periódico donde hablábamos de las cosas que sucedían en el colegio, de lo que estaba de moda, de la música que estaba de moda. Hacíamos pequeñas entrevistas, o sea, todo eso lo hicimos en el colegio. ¿Y a usted le gustaba redactar? Bueno, no era que me gustaba redactar. En aquella época no se desarrollaba en los niños la capacidad de redacción. No sé si le sucedió lo mismo, pero yo siempre digo eso, ¿no? Ahorita veo que en los colegios les piden a los niños que redacten, no que copien. En aquel momento era copiar, era dictados, Memorizar. sí, ese tipo de cosas. Y claro, ahí teníamos que redactar obligatoriamente, ¿no? Teníamos que redactar, pero una cosa sencilla, no era un periódico que tenía grandes ambiciones. Era una cosa sencilla y a los niños les gustaba, ¿no? Nos ayudaba eh, una tipografía cuyo nombre no recuerdo en este Ajá. momento, después me acordaré. Ellos nos sacaban el periódico, Antorcha. O Y lo sea, distribuían en la en el comunidad. colegio, sí, en el colegio con las profesoras, con los profesores y todo eso. Y Bueno. bueno, también jugábamos allí, hacíamos deporte. Realmente fue una etapa ¿Y cuál de los deportes era su fuerte? nunca fue mi fuerte.
Ok. Jugaba voleibol, pero nunca fue mi fuerte. Y después en la universidad un poquito de basquetbol, pero no, yo no era buena para los deportes, lamentablemente. Bueno, doctora, ¿y cuándo, en qué parte de ese bachillerato comienza usted a acariciar la idea de estudiar medicina una vez que termine el bachillerato? Bueno, yo creo que mi papá nos dejó una impronta muy importante, ¿no? Lo que él hacía, lo maravilloso que había sido, porque él fue muy reconocido, lamentablemente después de su muerte, ¿no? Y entonces, bueno, quedó eso allí. Yo creo que en cuarto año de medicina, de bachillerato, cuando uno empieza a pensar qué voy a hacer, y viendo que, bueno, tenía esa, como esa imagen de lo que fue mi papá, y también porque me gustaba mucho la biología. Entonces yo estaba entre biología o medicina, estudiar una o estudiar la otra. Y bueno, finalmente me decidí por medicina. Un hermano mío que también escogió medicina mayor, él se tuvo que ir a la UCB, pero aquí ya habían abierto. Bueno, ya había pasado la huelga de la universidad, de la UCLA, ya había pasado eso. Y entonces yo pude estudiar medicina aquí. Estamos hablando aproximadamente qué año, cuando usted concluye el bachillerato. Yo inmediatamente comencé medicina en 1970. O sea, yo estudié bachillerato, hice un curso de mecanografía y Mm. comencé la universidad en enero, de una vez. En esa época se hacía en bachillerato esas materias complementarias, por ejemplo, como en algunos liceos, algunos colegios había mecanografía, en otros había agricultura, en otros había metales, en otros había educación artística. Bueno, nosotros teníamos manualidades, aprendíamos, yo aprendí a tejer, aprendí a bordar, toda esa parte de manualidades muy femeninas, yo las aprendí en el colegio y las aproveché bastante. Y usted venía con sus hermanas seguiditas, o sea, iban Sí, todos al sí, sí. colegio. ¿Cómo era eso? ¿Se iban a pie o tenían un transporte? ¿Cómo era todo ese día a día de los estudios de bachillerato? Bueno, por los horarios, ¿no? Cuando era pequeña, con el tío que vivía al lado, pero luego en el transporte escolar. Entonces éramos de las primeras que nos recogían y de las últimas que nos dejaban. O sea que era muy Tenían que hacer pesado la ruta completa. la ruta completa. Y bueno, en ese transporte iba una señora que nos cuidaba y todo eso. Y esa era la manera como nos dirigíamos al colegio, mañana y tarde. Claro, también permitía socializar, ¿no? Claro, pero no nos dejaban bochinche ni nada, Ah, para eso teníamos una señora que nos cuidaba. qué bueno. Está bien. Y me decía que entonces hubo muchas actividades complementarias, hubo teatro, bueno, la parte de la música que nos hablaba, y además que el colegio tenía sus canchas y sus instalaciones propias como para poder desarrollar eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía cancha de voleibol, bueno, era multiuso, pues. Ujú. Ahí tocábamos, ahí hacíamos gimnasia rítmica también. Eso Ok. era, eso era algo bonito. En un año de nuestra vida escolar, porque después la monja la cambiaron. Y dependía de las habilidades que tenían las monjas también. Y por supuesto la parte religiosa es muy importante allá. Y en esa época de la primaria y de la secundaria, en los días de esparcimiento, los días feriados, los sábados, los domingos, ¿había algún tipo de visita a alguna zona de acá de mismo de Barquisimeto o del estado que ustedes disfrutaban? Bueno, teníamos esa actividad de acuerdo a lo que nos pudiesen invitar los tíos, ¿no? Porque ya estaba la familia un poquito este, separada, dividida por ese motivo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, lo que visitas aquí en el seno de la ciudad, al parque, o lo que los tíos nos llevaban a un restaurante, una cosa de esas, por supuesto, Chicolandia, que no sé si se llamaba así antes, Sí, sí, sí. ese tipo de Ujú. cosas. El Parque Y Ayacucho, sí. sí, al Parque Ayacucho. No existe el zoológico, sí. No, yo creo que no. O no recuerdo pues haber ido. Ujú. Alguna vez que otra vez a la playa y así. ¿Y las misas dominicales o no? Por supuesto. Religiosamente. Siempre, sí, religiosamente. Ya después, por la pregunta del transporte, ya después cuando estaba en cuarto y quinto año, ya yo me desenvolvía un poco con el Más cultura. autobús, con el taxi, sí. Pero ya Mm, estábamos viviendo en otra parte también, en la Rotaria. en la Rotaria. Sí, Claro, ya un poco más alejado del colegio, ¿no? sí, un poco más alejado del colegio. Y ahí me desenvolvía, era ya a pie, pues, y con taxi o con autobús. Bueno. Bueno, vamos a hacer otra pausa en esta conversación que tenemos con la doctora Mariela Montillo, así que en breve, con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Bueno, mi mamá para mí es el máximo ejemplo de la excelencia, de la responsabilidad, del compromiso, de la lealtad. Mi mamá, en todos los aspectos de su vida, enseñó eso con el ejemplo. Todo el que la conoce sabe que fue una hija ejemplar,
una hermana ejemplar, una madre ejemplar, una esposa. Mi mamá para mí es todo y más. Realmente de ella aprendí sobre la compasión, la dulzura, el compromiso. Mi mamá creo que a todos los que la rodean nos ha enseñado, bueno, puras cosas maravillosas y seguro compartimos esta sensación de admiración y orgullo de conocer a alguien así y de compartir con ella la vida. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Mariela Montilva. Entonces, llega la época o la etapa de terminar los estudios de la secundaria. Entiendo que usted agarró alguna mención ciencia. Sí. Y bueno, ya me decía que desde el cuarto año, ya cuando comienza la mención, usted comenzó a perfilarse entre biología y la medicina propiamente dicha. Entonces, bueno, háblenos de ese cierre, de ese ciclo de bachillerato en el tan querido Colegio María Auxiliadora, donde estuvo parte de la primaria y toda la secundaria, para después entonces ponerse los pantalones largos y ir a la universidad. Bueno, sí, fue una etapa muy linda como todas ellas, ¿no? Lo que yo recuerdo es lo bonito, como siempre. Y bueno, allí todos nuestros exámenes lo hacían profesores de los liceos. O sea, las monjas se cuidaron mucho con eso y nosotros sentíamos mucho temor. Ay, viene el profesor tal, ¿cómo nos irá a ir? Pero no, la educación era similar en el colegio privado y era de calidad, por supuesto. Nosotros salimos muy bien preparados para las carreras que escogimos. O sea, yo entré a medicina y yo no tuve ningún problema de que tú no sabes esto, matemática. Entré al ciclo básico, que era matemática, física, química, todas esas asignaturas terribles, pero yo no tuve ningún problema, me fue muy bien. O sea, la preparación fue buena. ¿Comenzó de una vez? O sea, ¿terminó en julio y arrancó en septiembre o hubo un periodo allí? Terminamos en julio y para ese momento la universidad tenía el prebásico. Y hubo un conflicto, una huelga, y entonces a mí no me tocó hacer el prebásico, sino que entré al básico. Y allí los que estaban retenidos por el prebásico, entramos todos juntos, o sea que yo solamente estuve 3-4 meses que no fue descanso, porque yo ahí aproveché, hice un curso de inglés, hice mecanografía, y por eso me desempeñé bien con todo lo que era tomar apuntes, que era... Claro. ¿Y eso que hizo de mecanografía? ¿Dónde lo hice? ¿Y eso que decidió? ¿Por qué lo hice? Bueno, me interesaba muchísimo escribir a máquina. Me interesaba muchísimo porque sabía que iba a ser necesario para mi vida futura, pues. Y entonces, bueno, lo hice en el instituto ese que tenían los navarros. Muy bueno. Mecanografía y creo que hasta taquigrafía. Y bueno, pero eso fue rapidísimo y un curso de inglés y comencé de una vez la universidad, en el ciclo básico. En esa universidad, ya ahí sí no se consiguió ninguno de sus compañeros del colegio o alguien sí estudió la carrera. María Suqué, que es una médico muy conocida también, ella estudió conmigo desde que yo llegué aquí al cuarto grado y nos graduamos juntas de médico. O sea, toda esa etapa, y a veces cuando nos conseguimos lo recordamos y es tan bello eso, recordar que pasamos toda la vida estudiando juntas. Entonces comenzó a hacer el básico en la UCLA. ¿Dónde quedaba en ese tiempo? Allí mismo en el edificio central, o sea, donde queda ahorita el rectorado, allí mismo, y teníamos un anexo que era del ciclo básico, pues que queda en el bulevar. Allí estudiábamos. ¿Ahí hicieron cuánto tiempo antes de pasar ya propiamente a la facultad? No, eso era la escuela de medicina. Okay. Antes no estaba dividido. Esa era la escuela de medicina, solo que comenzábamos con asignaturas básicas. Que si inglés, que si matemática, física, química, biología. Ahí tuvimos excelentes profesores también. Y ahí se trasladaba de polo a polo, porque todavía vivían en la Rotaria. En la Rotaria, sí. Ahí agarraba el autobús. En la Francisco de Miranda. Bueno, en la Plaza Francisco. En la plaza. Con la 15. Ajá. Bueno, ahí entonces, luego los siguientes estudios, ya las asignaturas propias de medicina fueron allí mismo. Allí mismo estudiábamos, que si bioquímica, fisiología, anatomía, ahí teníamos lo que llamamos el anfiteatro. Ahí estaban los cadáveres donde estudiábamos. Y no existía la escuela de medicina como la conocemos actualmente, se estaba construyendo. Y esos primeros años ya viendo las cátedras propiamente de la carrera,
qué profesores, qué profesionales le vienen a la mente? Porque, claro, había mucho médico dando clases, ¿no? Sí, sí. Y teníamos, bueno, fueron excelentes profesores. Aún con asignaturas difíciles, tuvimos profesores que nos las hacían. Por ejemplo, bioquímica tuvimos a Edmundo Molina, lo recordamos mucho, ¿verdad? Tuvimos profesores que venían de la UCB, porque esta escuela pues estaba todavía, digamos, en sus primeros años. Y teníamos profesores, por ejemplo, fisiología, venían profesores de la UCB, que eran grandes expertos en ciertas áreas de la fisiología. Por ejemplo, la parte de neurofisiología eran profesores de afuera. Y anatomía era terrible. Eso no me gustó nada, pero bueno, salimos adelante. Y luego ya la parte, la secuencia que continúa después de eso, era ya en el hospital, ¿no? Allí en el hospital, donde hacíamos ya aprender la historia clínica, el examen físico, todo eso con excelentes profesores también, pero eran en el Antonio María Pineda. Y la rural le correspondió en el estado Yaracuy, en Nirgua. Ah, no, el NIRGUA me refería a la rural como médico. Como médico ya. Ajá. Pero siempre en los estudios de medicina hacemos una pasantía rural, que fue en Duaca. En Duaca tenemos también unas anécdotas bien interesantes, porque era Duaca, el hospital de Duaca, y ahí estaban grandes profesionales, ahorita eran los que dirigían Duaca. Gustavo Maldonado, ahí estuvo Bartolomé Finisola, estuvo ese grupo que había venido de la UCB y que estaban dirigiendo allí. Y nosotros íbamos también a los pueblitos, a los caseríos, a hacer trabajos preventivos o vacunaciones o tratamientos de algunas enfermedades. Por ejemplo, tuvimos allí hubo una epidemia porque casi todos los muchachos estaban contagiados con sífilis y allí íbamos nosotros a atender eso y nos llevaban pues con el jeep del hospital. Y hacer campañas. Recuerdo que en esa época se hacían muchas campañas de vacunación, por ejemplo, también. Hacíamos campañas, lo que llamábamos penetraciones. Íbamos a diferentes pueblos. Hacíamos un trabajo de investigación en ese nivel que era en Duaca. Nosotros lo hicimos en la comunidad de Padre Orenes, una comunidad muy deprimida. Y bueno, allí estuvimos haciendo nuestra investigación. Y ¿Recuerda cómo fue ya hacia el final de la universidad? Ahí ya no tenía a mamá que le dijera no puede celebrar el título. ¿Recuerda más o menos cómo fue esa actividad? ¿Dónde fue la entrega de ya el título como médico? Háblenos sobre esa parte. bueno, en ese sexto año, que fue esa pasantía rural, ¿verdad? También quería decir que, bueno, allí hacíamos todo el trabajo de un médico rural, ¿no? Las guardias en el hospital de Duaca, y allí uno se desenvuelve porque ahí estás con un residente, más nada, no están los maestros, los profesores, están con un residente. Bueno, luego aquí podíamos hacer otras pasantías, o sea, dependía de cuando nos tocara, ¿no? Pero siempre se hacía cirugía, medicina y pediatría. Y bueno, terminamos 6 años después exactamente. Fuimos una de las pocas promociones que nosotros tuvimos, o sea, nos graduamos en 6 años exactamente. Y si perdíamos un examen, porque eso ocurrió varias veces, no, que no presentemos examen porque algunos no han estudiado. Y entonces nos pasaban el examen para el primer día de llegada de las vacaciones. Y por eso era que no perdíamos tiempo. Ahorita hay que darles tiempo porque estamos llegando de vacaciones. No. Y entonces eso hizo, y además no hubo conflictos mayores, sí hubo tomas de departamento, por supuesto, protestas, de todo, ahí hubo de todo, y nuestro rector era Argemiro Bracamonte, uno de los rectores que era una persona muy comprensiva, con una gran inteligencia, y bueno, nos desenvolvimos bien allí en esos 6 años de medicina. ¿Hubo acto de grado? ¿Dónde? Sí, sí, el acto de grado ya fue en el Ambrosio Oropesa. Nosotros pudimos disfrutar, bueno, los últimos años de la carrera fueron realmente en la escuela, en el Hospital Central Antonio María Pineda. Ahí recibíamos todo. Y el acto de grado, sí, fue en el Ambrosio Oropesa, por supuesto. Y el rector era Héctor Ochoa Zuleta. ¿Quiénes le acompañaron, me parece? De mi familia, bueno, mi mamá súper emocionada, por supuesto. Mis hermanos, ya yo estaba casada con Marco Tulio, él estaba graduándose junto conmigo. Y bueno, la familia, los que nos decían, bueno, son tantas personas que pueden venir, esas tantas personas eran mis hermanos, mi mamá
y algún tío, porque siempre un tío era el que me acompañaba para eso, que si una premiación, que si era un tío. Eso le iba a preguntar, si la vida le había dado la oportunidad de que su mamá le expresara el orgullo que sentía de verla titularse, ¿no? En la carrera, que además también doble sentimiento, porque es el mismo quehacer profesional del padre, ¿no? Bueno, mi mamá, uno sabía que se sentía orgullosa, pero no de que nos consintiera más por la graduación ni nada. Yo siento que eso era también un aliciente. O sea, no, ay, mira, te voy a regalar tal cosa porque te graduas. No, 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 eso era lo que teníamos que hacer y así lo sentíamos. Y todos nosotros los hermanos nos graduamos en una universidad, en diferentes universidades, en Caracas, en Mérida. Y mamá, por supuesto, nos apoyó todo lo que pudo, todo lo que pudo, pero sin expresarnos expresarnos tanto, pues, sino la expresión era más que todo su actitud, su conducta. Fue muy lindo. Y estudiando la carrera comenzó a perfilar cuál podría ser esa especialidad que usted deseaba y en qué momento también me gustaría conocer, no sé si nos va a dar el tiempo, pero sí, todavía tenemos tiempo todavía, comienza ya bueno, me dicen que tenemos que irnos al corte, pero comienza ya a sentir que, bueno, paralelo a lo que es su profesión como tal, es hacer carrera en la universidad. Me gustaría conocer eso en la próxima parte, así que en breve con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Hola madre, ¿cómo estás? Oye, ¿qué representa mi mamá para mí? Bueno, en lo personal, todo el amor y el apoyo siempre incondicional que nos ha brindado, inculcándonos siempre valores, ya sea de forma directa o demostrándonos la forma de actuar. En lo profesional, para mí una persona íntegra, la cual siempre la he visto luchar y apoyar causas desinteresadamente, ya sea en el ámbito profesional, en la sociedad o en la institución que la formó. Faltaría mucho tiempo para hablar de virtudes y cualidades, pero bueno, sé que el tiempo es limitado, así que besos, saludos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conociendo más de la personalidad de la doctora Mariela Montilva. Bueno, doctora, entonces, ¿hacia dónde perfiló que lo que podía ser su especialidad desde el punto de vista médico y cómo comienza, si fue llevada por los acontecimientos o fue premeditado hacer carrera también universitaria? No, para ese momento uno quiere ejercer como médico y más nada. Y a eso me dediqué. Bueno, medicina general. Ajá. Pero yo sí sabía que me gustaba, era la parte pediátrica. Okay. O sea, trabajar con niños era mi sueño, exactamente. Y así lo logré, así lo hice. Porque, bueno, yo estudié, trabajé siempre, en general, yo hice el posgrado de nutrición. Después claro, nació mi primer hijo y entonces me desvié del posgrado de pediatría hacia nutrición, que era hacia guardia, pero era un poquito más suave. Y luego, bueno, al terminar el posgrado nos vinimos hasta Barquisimeto y de una vez me ofrecieron trabajo en la universidad. Aquí había... ¿Cuál fue ese primer trabajo? Como docente, pero inmediatamente el doctor Rey de Jesús Gómez me invitó a trabajar en el pediátrico, antes era el departamento de pediatría, en el centro de nutrición, centro de recuperación nutricional. Y el doctor Jorge Herrera a trabajar en crecimiento y desarrollo. Esa había sido mi área de formación. Y especialmente fue en el campo pediátrico, aunque también veíamos adultos. Bueno, allí me desenvolví en el campo de nutrición con ellos dos, en las consultas respectivas, y luego y en las asignaturas que me asignaban en el posgrado de pediatría. Yo comencé realmente dando clases en el posgrado de pediatría, en la asignatura de nutrición, y atendíamos residentes en las dos consultas. Y bueno, a mí en la universidad me tocó desempeñar muchísimas actividades de tipo académico, aparte de la docencia. Pero, por ejemplo, el doctor Rivera Subillaga me invitó a desarrollar la asignatura Crecimiento y Desarrollo. Y preparando esa asignatura, bueno, fui haciendo capítulos porque los estudiantes, no existía para ese momento un libro específico de lo que nosotros queríamos. Y yo fui trabajando junto con el doctor Carlos Rivero en un... Gran pediatra.
El gran pediatra, sí. Fuimos trabajando con Elsie Martínez en lo que le íbamos a dar a los estudiantes para que estudiaran, ¿no? O sea, el material de texto, que después fue mi trabajo de ascenso. Y entonces, bueno, eso se publicó como un libro, el primer libro. Y yo en muchos campos académicos de la universidad, en currículum, en evaluación institucional, en cuanta cosa, me llamaban para que yo participara en las comisiones de reválida. O sea, yo tuve esa posibilidad de desenvolverme en muchos campos, y en currículum, bueno, hicimos un gran trabajo en traernos, por ejemplo, ya para ese momento sí existía el ciclo básico separado de la universidad y no nos convenía para nada porque eran otras cosas. Y nos trajimos el ciclo básico para la Escuela de Medicina y hicimos el trabajo de mayor compromiso con la comunidad. O sea, allí se hicieron varios tipos de trabajo en el área curricular, muy bonito. Y luego, bueno, de todo ese trabajo surgió, bueno, mi exigencia. Bueno, trabajé también en evaluación, en investigación. Trabajé bastante en investigación de artículos que fueron publicados y en trabajo en comunidades. Hizo un doctorado también en la Universidad del Zulia, ¿no? En la Universidad del Zulia, sí. ¿En qué área? En doctorado en ciencias médicas. Uno presenta su tesis doctoral. Yo me la hice en el campo de nutrición, por supuesto, en lactancia materna, por cierto, formando promotoras de lactancia materna, pero mujeres de la comunidad, que eran promotoras en los barrios. Eso fue una gran enseñanza para mí, o sea, el ver cómo ellas se desempeñaban, todo lo que podían hacer, incluso más que los médicos, porque ellas estaban allí en el barrio y atendían a las mujeres en el preciso momento cuando tenían un problema. Entonces hacían que las mujeres continuaran con la lactancia materna. Ahorita que tenemos esa cantidad de, bueno, hay afortunadamente, muchísimo trabajo en lactancia, pero eso fue específicamente mi trabajo de doctorado. ¿Cómo llega el decanato? Bueno, simplemente llegué, para ese momento el director de la escuela, antes no había decano, sino el director de la escuela, era el doctor Marante, y se enteró que yo había llegado, pues que yo venía al posgrado y eso, y entonces, bueno, fui a hablar con él. Yo estaba embarazada y me dijo, bueno, cuando termine, cuando el proceso, cuando tú quieras. Yo esperé 6 meses después del nacimiento del niño y me incorporé. O sea, ya me conocían, realmente era que ya me conocían. Duré 6 años para que me hicieran el concurso. En aquel momento los concursos no se hacían directamente al año, sino 6 años esperando eso. Y cuando finalmente se dio, ¿qué sintió? Bueno, eso es muy rudo. Concursar para la universidad es muy rudo, mucho miedo, mucho temor, ¿qué voy a hacer después si no quedo? Pero no, al final pues todo fue bien. Y después entonces, bueno, tuve la ocasión de competir porque me animaron para competir para dirigir el decanato. Eso fue una experiencia también impresionante con un equipo muy bueno. ¿Eso fue en elecciones? Fue por elecciones. Sí. ¿Recuerda cómo fue esa campaña? Bueno, la campaña fue de mucha gente. Realmente a mí no me gustó lo de la campaña. O sea, a mí no me gusta porque eso ¿Me pareció algo más electoral? Sí. Pero mucha gente, nos reuníamos y mucha gente contribuyó, mucha gente que me apoyaba. Entonces, bueno, la campaña fue eso, hablar con cada uno de los profesores y estudiantes, porque también los estudiantes votaban. Claro, por aquí me están indicando que para esta parte me queda solo un minuto, que es preguntarle a su juicio, luego de su paso por el decanato, ¿cuál siente usted que fue ese sello particular que usted dejó allí? Bueno, yo, primero el trabajo en la gestión, todo lo que se pudo hacer, ¿verdad? Para mejorar las condiciones, para mejorar todo lo que era el área de docencia. Y luego, ahí queda solo un minuto, luego el sello fundamental fue a petición de la Dirección de Salud del Colegio de Médicos, vamos a trabajar en bioética. Entonces implementamos una línea curricular en la cual yo todavía estoy trabajando, formando profesores para la enseñanza de bioética y la educación en valores. Eso fue muy importante. Y esa experiencia es también producto de un equipo, y un equipo que lo vertimos en un libro que es sobre la universidad y la educación en valores. Doctora, todavía nos quedan unos minuticos, pero ya es para la parte familiar. Primero que todo, ¿cómo conoció el amor y cómo decidió entonces ya fundar un hogar con su esposo?
Bueno, a Marco Tulio lo conocí, él era del grupo del prebásico. Okay. Nos conocimos allí, ¿verdad? Pero no tuvimos mayor relación, sino como compañeros y todo eso. Y en cuarto año de medicina sí nos tocó ser compañeros de estudio en las pasantías. Ahí fue donde realmente nos conocimos. Y ya nosotros en quinto año nos hicimos novios, conocimos el amor. Y nos casamos faltándonos 3 meses para terminar la carrera. Y entonces, bueno, estando trabajando como rural tuvimos el primer hijo, ahí no hablamos de los hijos. Sí, ¿el nombre de su primer hijo? El nombre es Marco Antonio. Marco Antonio. Tuvimos 3 hijos que son una belleza. ¿Los Son otros dos cómo se llaman? Ana Carolina y Marco Antonio están en Chile. Marco Antonio es médico también. Okay. Y Ana Carolina. Y aquí está Daniel Jesús. Okay. Son... La hembra me dijo que profesión. La hembra estudió estudios liberales y después hizo un posgrado allá en Chile en políticas públicas. ¿Y el otro, el menor? El menor es ingeniero industrial. ¿Cuántos años ya de matrimonio? Muchísimo. Casi 50. Claro. También usted ha estado muy vinculada con actividades, digamos, desde el punto de vista que se hacen desde la sociedad civil organizada, ¿no? Y bueno, me gustaría que al menos por un minuto me comentara lo que ha sido para usted esa experiencia. Bueno, una experiencia fundamental, ¿verdad? Y creo que todo profesional debe, porque ahora lo necesitamos más todavía, ¿no? Bueno, en el consejo de la ciudad, Consejo Consultivo de la Ciudad, me desempeño desde su fundación, pues formé parte de los que organizamos los documentos y todo eso, un grupo muy especial, el Consejo de la Ciudad. Bueno, participamos en un grupo musical, que es sobre todo para disfrutar de la música. Claro. Y he participado en proyectos como la Red de Nutrición, que nos hemos organizado con todos los grupos que trabajan en nutrición. Nos organizamos para apoyarnos mutuamente, o sea, todavía lo tenemos, pero ya con menos impulso, ¿no? Pero la intención era cubrir todos los espacios del Estado Lara, lo cual es muy difícil, pero cubrir los espacios con mayores necesidades. Okay. Preguntas para respuestas lo más corta que pueda. Cuando le digo, por ejemplo, UCLA, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? UCLA, ciencia, conocimiento, educación al máximo, calidad. Táchira. Táchira, hermosísimo paisaje, hermosísima gente. Lara. Lara, la ciudad musical, la ciudad perdóneme, pero es la ciudad de la hospitalidad, la ciudad de la solidaridad, muy linda. Decanato de Ciencia de la Salud de la UCLA. Bueno, mucho esfuerzo, mucha calidad. Siempre estamos buscando lo mejor para nuestros estudiantes y estamos orgullosos de que se hayan desarrollado excelentes profesionales. ¿Qué país o ciudad que conoció le gustaría a usted regresar? Bueno, Estambul me maravilló, París y bueno, por supuesto me gusta mucho Santiago porque allá están mis hijos, pero sobre todo ciudades europeas, por ejemplo las ciudades italianas me encantan. ¿Algún paisaje recurrente en la memoria de Mariela Montilva? Los Andes, siempre los Andes y siempre el mar, la playa. Cuando está ocupada en sus diversas actividades profesionales o de orden cívico, ¿cuál es el pasatiempo preferido de Mariela Montilva? Bueno, la literatura, me encanta leer, me encanta la jardinería, tengo mi jardín, y la música, por supuesto, y la familia, lo más importante. Habló de familia. ¿Qué características considera Mariela Montilva que adquirió de su padre y qué características de la madre? De mi padre, la búsqueda del conocimiento, el trabajo, la responsabilidad, también de mi madre, por supuesto. De mi madre, el amor a la familia, la solidaridad con la familia, el compromiso con la familia. Eso es muy importante, eso me lo enseñó mi madre. Mi madre era una persona sumamente prudente, sumamente amorosa. Bueno, y espero haber tomado algo de eso. Ahora finalmente, doctora Mariela Montilva, mirando esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordada en este caso a la doctora Mariela Montilva? Bueno, me gustaría ser recordada como una médico, ¿verdad? Porque también trabajé en el pediátrico. Muchos niños me recuerdan todavía que ya son adultos. Como una médico que realmente buscó dejar algo en la sociedad, que fue comprometida
y que trabajó bastante por la educación y por una formación profesional de calidad. Doctora, muchísimas gracias por abrirnos, además de las puertas de su casa, abrirnos páginas de su vida para que la conozca el público que la sigue, que la reconoce como una figura referente en nuestro estado. Muchísimas gracias y gracias a todo el equipo y bueno, y espero que esto de verdad sirva para futuras generaciones. Esa es la idea. Gracias, doctora. Y en la cámara y la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.